construcción y la construcción como la mejor inversión. Dentro de fomentar la cultura de calidad está el tema de capacitar, de las capacitaciones. Parece, Fernando, que tenés abierto el micrófono y tenés como no sé. No sé si me escuchan a mí. Sí, se escucha mucho. Me parece que es Fernando el que tiene, no sé. Está Bueno, muteado. bueno. Santo. Y bueno, dentro de la cultura de la calidad que fomentamos está las capacitaciones y venimos con la FADU, entre otras universidades, haciendo capacitaciones continuas a toda la cadena, desde estudiantes hasta egresados. Y bueno, con la facultad, con la FADU, tenemos un aula en el subsuelo, que también venimos haciendo capacitaciones a todas las carreras y cátedras. Y bueno, un poco la idea de estas charlas es darle continuidad virtualmente a estas capacitaciones, y venimos haciendo desde el año pasado estos ciclos de charlas y demás. Yo les voy a dejar la dirección de mail de la página. Está bueno que entren porque hay un manual de calidad donde están todos los procesos y las distintas etapas de la obra para que lo puedan dar una mirada y bueno, hacer sus comentarios. Así que muchas gracias. Si querés, Fernando, puedes arrancar. Bien. Que no llore el perro, lo único, por favor. Si me permitís, Fernando, Sí. me voy a prender mi cámara. Solamente era para decirles que la forma de participar de cada uno de ustedes es a partir del chat o levantando la mano. Así que cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, tanto a Fernando como a Sandra después, están abiertas los canales para que ustedes puedan hacer sus consultas. Gracias, Fernando. Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Requejo, soy representante técnico comercial de Parex Glaucol y acostumbramos a dar estas charlas y si bien los adhesivos ya son muy conocidos en el mercado, la idea es que se vaya conociendo o que vayan teniendo en cuenta ciertos aspectos en la colocación para hacer una terminación, un solado, un piso cerámico y después no tener patologías a futuro. Vamos a desarrollar en la charla la clasificación, los tipos de soporte que hay, los tipos de cerámicos, adhesivos, pastinas y algunas claves para que puedan poner o puedan hacer una colocación o puedan controlar ustedes una colocación adecuada al momento de colocar algún tipo de cerámico o porcelanato, ya que hoy el mercado es muy variado y hay una existencia muy grande de placas. En la charla vamos a tratar de hacer mucho hincapié en que ustedes puedan identificar qué tipo de placa van a colocar y sobre qué sustrato se va a colocar ese tipo de placa. Lo más importante sería tratar de identificar el sustrato que sobre el que uno va a tratar de colocar una placa. No es lo mismo colocar sobre una carpeta cementicia interior o exterior o sobre una losa radiante. El comportamiento que va a tener una carpeta cementicia en el interior como en el exterior varía, desde su amplitud térmica hasta su composición. Las carpetas en el exterior generalmente están sujetas a muchas amplitudes térmicas y esto hace que tengamos que tratar de elegir un adhesivo distinto para que pueda soportar o pueda disipar mejor esas amplitudes térmicas o los calores o los fríos que va a estar sujeto. En un interior está restringido muchas veces por muros o por estructura y hay que dejar determinado tipo de juntas perimetrales para que esto después no haga que las placas se levanten. En el caso, como pueden ver ahí, las losas radiantes tienen una temperatura de trabajo. Si en algún momento esa temperatura de trabajo puede variar según la caldera, esto hace que muchas veces el piso se levante. Lo importante es determinar qué tipo de losa radiante voy a tener, voy a colocar, si es a base de caldera o si es a base eléctrica. Esto me va
esto me va a marcar qué tipo de carpeta voy a hacer yo y qué tipo de solado voy a terminar, qué tipo de porcelanato voy a poder poner. Si tengo una losa radiante que es a través de resistencias, esa temperatura va a ser mucho más constante muchas veces que si es a través de caldera. Entonces yo voy a tener que tener en cuenta qué tipo de conformación de carpeta voy a tener que estar utilizando para después poner el adhesivo y poner la placa cerámica. En el caso de tener un soporte que yo quiera reconstruir, quiera remodelar una vivienda o quiera pegar alguna placa sobre una placa existente, ahí sí voy a tener que tener un adhesivo que sea solo por anclaje químico. Y si tengo placas o si tengo un sustrato donde hoy se está utilizando mucho de placa de roca de yeso, hay adhesivos especiales que van a ayudar a absorber los movimientos diferenciales que puedo llegar a tener por la estructura y no aportar agua a las placas en el momento de pegado. Son adhesivos que ya vienen con una cantidad de agua incorporada que aseguran que no van a estar perjudicando a las placas de roca de yeso. Una vez que tengo en cuenta qué tipo de sustrato tengo, voy a tener que tener en cuenta qué tipo de cerámica voy a poner arriba de ese sustrato. Hoy las cerámicas varían según su proceso de fabricación, según su composición. No es lo mismo una cerámica que está prensada a 10 toneladas o una cerámica, un porcelanato que está prensado a 30 toneladas. Eso varía la calidad de la placa. Generalmente se usa la materia prima pasa por un secado, por humectación, un secado, la conformación de la pieza, la preparación de la pieza donde se seca y se comprime. Luego ya las placas, antes se hacían unos dibujos muy artesanales, hoy se hace con una impresora 3D, se prepara la placa, se le hace la impresión 3D, se seca a horno y se entrega en obra. Lo que yo les voy a compartir ahora es un video donde van a poder ver cómo se fabrica una placa en todo su proceso. No sé si se está escuchando. No estoy escuchando yo, por lo menos. Ok. Nos están diciendo que no. Se ve el video, pero no se escucha. Ok. Sí, lo que se escucha es un ruido de fondo. Y revestimiento con una producción anual. Ahí se escucha. Millones de metros cuadrados. Desde sus inicios en 1897, Gaia Forest ha tenido siempre el compromiso de ofrecer el producto de calidad que los clientes requieren. Por ello, nuestros procesos de fabricación cumplen con las normativas de calidad más exigentes. El proceso de fabricación cerámica pasa por las siguientes fases: preparación de materias primas, prensado, esmaltado, cocción, clasificación, embalado, la fabricación paso a paso, las materias primas, arcilla y esmalte. La baldosa cerámica se compone de arcillas, que conforman lo que llamamos bizcocho, y de esmaltes, lo que vemos en la superficie y que nos permite diferenciar las baldosas aplicando el diseño deseado. El engobe es la base que utilizamos para unir arcilla y esmalte. El proceso cerámico comienza con la selección de las materias primas que forman parte de la baldosa y que son fundamentalmente arcillas, feldespatos, arenas, carbonatos y kaolines. Dado que las materias primas se suelen utilizar tal y como se extraen de las minas o canteras, lo más importante es asegurar su homogeneización previa para asegurar la continuidad de sus características. Para ello, se somete a un proceso de molduración mecánica que dispersa las partículas y las reduce. Gaia Forest dispone de su propio almacén de esmaltes, silos y una zona de descarga de la arcilla ya tratada. Atomización y prensado. El proceso de fabricación se inicia con la atomización de las materias primas. El polvo atomizado con el que conformaremos el soporte cerámico o bizcocho es esférico y hueco.
puesto que la eliminación del agua se produce de una manera muy brusca en el atomizador, y es importante que ese gránulo sea esférico y hueco para favorecer la facilidad de prensado, el reparto en el molde y su compactación en la prensa, necesario para obtener un producto con la resistencia mecánica adecuada para el viaje que emprenderá por la línea de esmaltado y decoración. Se descarga ese polvo atomizado en el silo y se alimenta el carro de la prensa. Estas prensas son unidireccionales, es decir, prensan en el sentido vertical a elevadas presiones para compactar ese polvo atomizado. Los gránulos son rotos, literalmente, de forma que vuelven a aparecer las partículas primarias que se han obtenido durante la molienda, que sería el aglomerado durante la atomización, y se van adhiriendo unas a otras por la acción de la prensa y de la humedad, que actúa como fluidificante y da lugar a la baldosa cruda con suficiente consistencia como para ser transportada. Tiene una humedad que hay que secar. Ese secado se realiza en un secadero horizontal, de forma que la pieza a la salida del mismo tiene una humedad residual del orden del 0,5% aproximadamente. No se seca más, porque cuando una pieza cerámica se seca por completo, se vuelve muy frágil, y va a ser esmaltada, y va a ser decorada. Es decir, se le va a someter a determinadas acciones mecánicas, y si la pieza fuera demasiado frágil, se correría el riesgo de que se rompiera con mucha facilidad. Esmaltado y decoración. La pieza va directamente ya a la línea de esmaltado, donde se aplican diferentes capas de engobe y de esmalte. Los engobes son materiales de la interfase entre el soporte arcilloso y el esmalte que se va a depositar sobre él. Encima de esta capa de engobe se deposita una capa de esmalte base sobre la cual se realizará la decoración. La principal técnica de decoración que utilizamos en Gaia Forest es la inyección digital de tinta, la tecnología más innovadora del sector cerámico, con la que personalizamos el diseño y reproducimos nuestros pétreos, maderas, rústicos, mármoles, revestimiento. Nuestras máquinas permiten decorar con inyección de tinta, sin contacto, baldosas cerámicas, con lo que conseguimos cubrir el 100% de la pieza, incluyendo altos y bajos relieves, a semejanza de lo que ocurre en el sector gráfico. En la actualidad, ya alcanzamos resoluciones de 400 dpi, gracias a nuestros cabezales, y trabajamos con pentacromía y aplicación de efectos digitales. Se puede conseguir una flexibilidad enorme en cuanto a decoración, en la medida que vayan cambiando los archivos que hacen funcionar este sistema de impresión. Con la inyección de tinta, aplicamos diseño y color a la pieza con una óptima preparación de esmaltes y reducción de residuos. Asimismo, esta tecnología tiene otra ventaja, y es que nos permite sumar las tecnologías de granilladoras, rotativas o hueco grabado para la aplicación de otras materias. Con todo ello, dotamos al producto final de las propiedades técnicas diferenciadoras de la cerámica: impermeabilidad, resistencia a ataques químicos, superficies antideslizantes, facilidad de limpieza o inalterabilidad, y de propiedades estéticas que darán a la baldosa la profundidad, textura, pleno realismo y naturalidad deseadas. La cocción. Y el paso siguiente y crucial es la cocción de esa baldosa. La cocción de las baldosas se realiza en hornos de rodillo monostrato y con ciclos muy rápidos de cocción del orden de los 45 a 60 minutos. El funcionamiento de estos hornos es muy sencillo. El horno tiene una cámara relativamente baja, sí muy ancha, unos 2,5 metros, para poder introducir muchas baldosas al mismo tiempo, y tiene una longitud de 110 metros. Funcionan a gas, hasta alcanzar las temperaturas máximas, que están entre los 1100 y los 1200 grados centígrados. La llama está en contacto directo con las piezas, con las baldosas que se están cociendo.
Está muy optimizado desde el punto de vista de la recuperación del calor a efectos de reducir el consumo, y están estudiados de tal manera que los gases calientes que se generan se reaprovechen para recalentar las baldosas en las primeras etapas de la cocción. Es muy fácil en este tipo de hornos producir una gran cantidad de material en tiempos muy cortos. Clasificación y embalaje. Las piezas, una vez cocidas, se someten a la clasificación y al control de calidad, pasando en primer lugar por un equipo de control visual de la superficie, de la cara vista de la pieza, con una máquina de visión artificial y un operario que inspeccionará diseño y tono de todas y cada una de las piezas para eliminar defectos visibles. Y posteriormente, la clasificadora determina las características. Por un lado, dimensionales. Las baldosas cerámicas deberán ser todas del mismo tamaño. Y por otro lado, las baldosas deben tener unos estándares de planitud, que son los que se controlan en estas líneas de selección. La baldosa cerámica es un producto industrial, y su uso está basado en la constancia, en propiedades, incluidas también las estéticas. Una vez clasificada y encajada, se almacena y está lista para su distribución a cualquiera de los más de 90 países en los que se encuentra Gaia Forest. Bien, ese video era para que tengamos en cuenta, para los que no conocen, cómo se fabrica un porcelanato o una cerámica. Prácticamente todas las cerámicas se fabrican de esta manera. Lo que varía es su prensado y la materia prima. Dependiendo del prensado que se le da y la materia prima, va a ser el tipo de absorción que va a tener la placa. Porque eso se dividen en losas porosas, semigres, gres, monococción, gres porcelánico y porcelanato. Dependiendo de la absorción que va a tener cada placa, es el adhesivo que yo voy a tener que usar. Siempre voy a tener en cuenta que va a depender el adhesivo del tipo de placa que tenga y el tipo de sustrato que tenga. Esto lo vamos a ver más adelante en la parte de colocación, pero ténganlo en cuenta. Bien. Esto es un poco lo que decía, las clasificaciones cerámicas van de poco absorbente o muy absorbente. Una placa que tiene menos del 0,5% de absorción, ya ahí necesita un adhesivo por anclaje químico, y las placas de alta absorción con un adhesivo convencional estaría bien colocarlas, no va a haber ningún tipo de desprendimientos. Las placas de media absorción ya prácticamente en el mercado quedan muy pocas, las mayorías son de alta y baja absorción. Los diferentes adhesivos que tenemos nosotros son el Claucol impermeable potenciado, que este es el adhesivo, uno de los adhesivos más comercializados de Claucol. Viene en bolsas de 30 kilos y es para placas de alta y media absorción. Es un adhesivo que tiene muy buenas características de adhesión y tiene una muy buena tixotropía y muy buen asentamiento. Entonces, si ustedes tienen una placa común que es pesada y tratan de trabajar el adhesivo, dependiendo de la cantidad de aguas que nosotros le pongamos, este adhesivo, por la granulometría que tiene, no va a tender a bajarse mucho, y esto genera un desnivel con las placas. Todos nuestros adhesivos tienen puntajes por normas LEED, así que si ustedes tienen que hacer alguna construcción, algún edificio, necesitan hacer certificación, tienen que certificar con normas LEED, esto no les va a restar puntos, sino que les va a sumar. Claucol grandes piezas, este es un Claucol para media y alta absorción, que muchas veces sirve para los baldosones o baldosas de más de 15 kilos, de 12 kilos en adelante. Ya pueden usar este tipo de adhesivo, sobre todo para colocar peredas y gres cerámico en exteriores.
El Clacol Rapid es un adhesivo que agregándole Cicalátex se puede usar para porcelanatos. Es un adhesivo de alta habilitación que se usa para comercios. Clacol porcelanato fluido es un adhesivo que lo que nos permite a nosotros, regulando con la cantidad de agua que le ponemos, es que si tenemos una carpeta donde nuestra terminación no nos da mucho margen con la altura de la llana que estamos utilizando, podemos hacer el adhesivo un poco más fluido para que nos deje trabajar con esos desniveles. Y es un producto que sirve, que va por anclaje totalmente químico. Después el adhesivo de Claucol grandes piezas porcelanato. Es un adhesivo que se usa para piezas cuando el tamaño de la pieza es superior a 60-60. Esto nos permite, por el peso de la placa, poder colocar el porcelanato y que no tenga un asentamiento en donde produzca, donde hay placas muchas veces que quedan unas más altas que otras. Esto es porque el asiento del adhesivo no tiene la granulometría suficiente para soportar el peso de la placa. Con este adhesivo estaríamos en condiciones de colocar una placa y que no tenga un asentamiento que nosotros no podamos controlar, porque la granulometría que se hace el adhesivo nos permite poner placas pesadas y que mantenga su colocación, que mantenga la pieza en el lugar donde nosotros la colocamos. El Clacol Flex, este es un adhesivo de alta tecnología, es un adhesivo que sirve para losas radiantes, para colocar en el exterior, para grandes piezas también. Es un adhesivo donde tiene muy buena adhesión por anclaje químico, y cualquier tipo de pieza que yo quiera colocar lo voy a poder hacer con este adhesivo. Todos vienen en bolsas de 30 kilos. Después tenemos adhesivos que son para piscinas. ¿Cuál es la ventaja de estos adhesivos que vienen de color blanco? Si yo tengo que colocar una venecita en una pileta y pongo un adhesivo de color gris, al ser gris lo que va a hacer opacar a la venecita que yo ponga y puede modificar el color. Entonces, por eso estos adhesivos blancos, que incluso en el momento de la colocación se pueden usar como pastina. Lo recomendable es usar la pastina de Claucol, la alta performance, pero si no, con este adhesivo se pueden tomar las juntas. El Claucol refractario es un adhesivo que se usa para parrillas, no para obras industriales. Va de los 30 a los 1150 grados, y si tiene una obra industrial para hacer algún horno, en alguna panadería, en lo que sea, ustedes nos pueden llamar y nosotros podemos ver qué producto le podemos recomendar o a quién le podemos recomendar para hacer esa colocación. Claucol placa pasta es un adhesivo para usar en construcción en seco y para placas sobre placas de roca de yeso o placas cementicias. Este adhesivo es acrílico, viene en baldes de 30 kilos, y la ventaja que tiene, de 7 y 30 kilos, perdón, y la ventaja que tiene que ustedes no le tienen, la persona que lo utilice no le tiene que incorporar agua, ya viene en pasta, y lo único que tienen que hacer es trabajarlo. Esto evita que nosotros agreguemos agua o le aportemos humedad innecesaria al sustrato y que esto después termine debilitando las placas, aportándole agua, una humedad innecesaria. Claucol Ecostick, este adhesivo también es por estos últimos adhesivos que estamos viendo. El Ecostick es por anclaje químico. Este adhesivo también es base de polímeros acrílicos y sirve para pegar placas sobre madera. Estos adhesivos se usan con llanas muy bajas porque, a diferencia de los cementicios, el poder de anclaje que tiene es muy superior. Si tienen un entrepiso y sobre el entrepiso lo emplacaron con madera y necesitan colocar algún tipo de revestimiento cerámico, este adhesivo nos va a permitir adherir las placas sobre los paneles de madera. Después tenemos varios tipos de pastina. Así como tenemos adhesivos para los determinados tipos de placas, también tenemos pastinas. Para las placas de baja absorción, lo que tenemos son las pastinas comunes o pastinas normales de Claucol, que en nuestra página van a poder ver todos los colores que tenemos disponibles, que van de 1 a 4 milímetros. Recuerden que las pastinas hay que prepararla de una forma que sea cremosa, no muy líquida, porque si no pierde propiedades de resistencia, y no hay que agregarle nada a las pastinas más que agua
a menos que el fabricante, o en el caso de nosotros, hayan hablado con el departamento técnico y le hayamos recomendado por alguna situación en particular agregarle algún aditivo que nosotros hayamos ensayado, que puede existir el caso. Después las pastinas de junta ancha, si yo tengo en exterior, generalmente los baldosones de exterior y tengo más de 1 centímetro de espesor hasta 15 milímetros, lo que puedo hacer es poner de 4 a 15 milímetros la pastina para junta anchas. La pastina de alta performance también cumple esta función. Lo que tiene esta pastina es que hace una granulometría mucho más fina, por estar controlado su secado por aditivos que no permiten una fisuración. Esta pastina se puede usar de 1 a 15 milímetros. El uso que le damos comúnmente a esta pastina es para tomar las juntas de los porcelanatos, de placas de porcelanato. Después tenemos la pastina Deco, es una pastina acrílica que se va a colocar solo en interiores, y la ventaja de esta pastina, que a diferencia de las cementicias, es muy duradera, tiene menos anclajes bioambientales, no van a tener anclajes o mugre que se junte sobre las pastinas. Muchas veces las pastinas cementicias con el tiempo pierden el color. Esta pastina acrílica se va a mantener estable en el tiempo y va a mantener el color. Incluso si ustedes tienen que generalmente un baño, un piso, tener que recuperar esa junta, con esta pastina en capa fina se va a poder hacer ese trabajo. Y la junta que se puede usar, o la junta más ancha que se puede trabajar con esta pastina, es de 4 milímetros. Otra pastina de alta performance que tenemos, que sirve, incluso sirve para obras sanitarias, para hospitales, cualquier tipo de laboratorios, incluso obras que necesiten certificación SENASA, se puede usar la pastina Qualisign, esa base de polímeros epoxi, y esto hace que tenga muy buena resistencia a cualquier anclaje de hongos, bacterias, incluso a la suciedad, perdón. Esto se va a mantener inalterable en el tiempo. Estas pastinas son para interiores, no para exteriores, y las particularidades que tienen, las ventajas que tienen, que siempre se van a mantener
la misma apariencia que el porcelanato. Si tiene un porcelanato muy brillante, la pastina va a mantener ese brillo durante mucho tiempo. Su forma de colocación es muy sencilla. Bien, como pudimos ver, esos son nuestros productos para colocación de revestimiento cerámico, y ahora vamos a dar algunos detalles de colocación, algunos pasos para que puedan para que tengan en cuenta y puedan ver una colocación exitosa y no tener patologías a futuro. Vamos a arrancar con la absorción de la placa. Vamos a determinar qué tipo de placa tengo, qué características tiene mi placa, para yo después determinar qué tipo de adhesivo va a ser el que voy a terminar utilizando. Yo en este caso también voy a tener en cuenta el sustrato que voy a tener. Si tengo una placa que es poco absorbente, pero tengo una carpeta hecha con hidrófugo, lo que voy a tener que usar es un adhesivo que sea por anclaje químico, como mínimo, un adhesivo para porcelanatos, porque sí que esa carpeta, si bien tengo una placa que es de alta absorción, la carpeta sobre la cual voy a estar colocando yo mi solado no tiene absorción. Entonces el adhesivo convencional no va a tener buena adherencia. Entonces yo en ese caso voy a tener que usar un Claucol porcelanato. Cuando voy a colocar la placa, aparte de la absorción de la placa, tengo que tener en cuenta el tipo de sustrato que estoy utilizando, y eso va a determinar el tipo de adhesivo que voy a utilizar. Dependiendo del tipo de adhesivo que vaya a utilizar y el tipo de placa que esté colocando, va a ser también la llana que voy a utilizar. Cuando estoy usando una placa que es de gran formato, que es por encima del 60-60, la llana que voy a utilizar va a ser de 12x12 o de 10x10, pero convencionalmente lo que conviene utilizar siempre es 12x12 y va a ser un doble untado. Voy a usar una llana de 12x12 en el sustrato y una de 4 o 6 milímetros en el reverso de la placa. Esto es para tener un buen asentamiento en el sustrato y un buen poder cubritivo sobre la placa. La orientación que yo le voy a pedir a la persona que esté colocando con la llana va a ser esa llana de 12 milímetros o de 6 milímetros que la use a 90 grados del sustrato. ¿Por qué? Porque yo con esto voy a mantener una altura pareja en los bastones y una deformación continua, y esto va a hacer que el asentamiento que yo vaya a tener sobre el sustrato sea el mismo con toda la placa. Si yo uso la llana en forma inclinada, como se ve en la pantalla, donde tenemos marcado que está mal hecho, dependiendo de la inclinación que yo utilice, va a ser la altura del bastón.
¿Eso en qué me va a perjudicar? Que eso me va a determinar muchas veces la altura en la que me va a quedar la pieza cerámica. Por esto muchas veces las piezas quedan a veces unas más altas que otras, porque se está colocando mal y se le está dando una mala altura al bastón del que se está formando del adhesivo. Siempre recomendamos utilizar las juntas que pide el fabricante de la pieza a la cual vamos a colocar. Esto es porque todas las placas tienen dilataciones y contracciones. Esos movimientos térmicos, amplitudes térmicas que tienen las placas se va a determinar dependiendo del material y el prensado del cual fue fabricado. ¿Eso quién nos lo va a decir? El fabricante. El fabricante de la placa nos va a decir que con determinada junta la placa no se va a levantar y se va a mantener estable sobre el sustrato. Después voy a tener que tener en cuenta las juntas de dilatación. Tanto si yo lo tengo en interiores como en exterior, voy a tener que determinar qué tipo de juntas voy a utilizar. ¿De qué va a depender esto? Del tipo de sustrato que estoy utilizando, si es en interior o en exterior, si estoy sobre qué tipo de estructura estoy poniendo las placas muchas veces. Si estoy poniendo las placas y sobre donde yo tengo que pasar con el piso cerámico hay una junta estructural, siempre la voy a tener que respetar, y una junta perimetral en todos los locales. No utilizar paños mayores a 25 metros cuadrados. Esto yo lo voy a tener que tener en cuenta si es en interior, y si es en exterior no superar los 15 metros cuadrados. ¿En qué se va a determinar muchas veces esto? En el tipo de sustrato que estoy colocando y el tipo de placa que estoy haciendo. Hay un cálculo que se puede utilizar, que se puede hacer, el cual me dice cuál es la dilatación que va a tener mi sustrato y qué dilatación tienen las placas, y yo poder compensarlo con una junta de dilatación. Muchas veces esto no se tiene en cuenta y son las fisuras o las marcas que nosotros vemos a veces cuando vamos a algún centro comercial y vemos que el porcelanato está fisurado, se está levantando, es porque muchas veces no se tiene en cuenta el tránsito y sobre qué sustrato se colocó esta placa, y muchas veces empiezan a aparecer este tipo de marcas en el piso, en el solado. Hoy hay muchas formas de tomar una junta de dilatación, desde perfiles performados hasta selladores de poliuretano. Esto nos puede ayudar a tomar la junta de dilatación en nuestro suelo entre las placas. ¿Qué patologías nos pueden traer no respetar estas recomendaciones que nosotros damos? Que se levantan las placas. Muchas veces, como podemos ver abajo, se puede ver que un mal contacto, no haber tenido un buen poder cubritivo sobre la placa, y un eventual movimiento diferencial entre las mismas hace que se levanten. Acá se puede ver que no se tuvo en cuenta que en este caso se habían colocado sobre una losa radiante, no se usó el adhesivo que se debería haber utilizado y no se usaron juntas perimetrales. Esto hace que las placas expandan su volumen y choquen entre ellas y se terminan levantando. Ahí se puede ver bien, donde no hay un buen poder cubritivo. La placa tiene que tener un 80% de su superficie cubierta y tener una buena deformación de los bastones. ¿Qué se puede ver que pasó acá también? Ahí pueden ver que si bien los bastones no hubo una buena adherencia. Muchas veces se extiende el adhesivo en muchos metros para ahorrar tiempo. Esto hace el colocador, y cuando va a pegar la placa se hace una película superficial sobre el bastón. Entonces, una vez que yo apoyo la placa, esa película, al no romperse porque ya está seca, evita que tenga una buena adhesión sobre la placa, y esto hace que cualquier movimiento diferencial que yo no tuve previsto se levante la placa, porque en primera instancia la placa queda adherida por succión, por la succión que se genera en el piso al haber estado en contacto con el adhesivo, pero no tiene suficiente contacto para generar una adhesión y que se mantenga a largo plazo. Esto es en exteriores. Esto no sé si alguien lo vio, pero es muy usual encontrarse con este tipo de patologías. Esto es porque no se usó el adhesivo adecuado para que pueda disipar las placas, para que pueda disipar el color o acompañe el movimiento, y después porque las juntas que se dejan no son las adecuadas.
Entonces no tienen espacio a donde dilatar estas placas y terminan levantándose. En un baño, acá pueden ver un baño donde también se colocó y muchas veces acá no se tiene en cuenta el poder cubritivo de la placa. Si uso placas grandes, lo que tengo que tener en cuenta es el poder cubritivo que le voy a dar a la placa. Al dejar que el adhesivo se me seque y no tener un buen asentamiento sobre el mismo, esto hace que las placas se vayan levantando con el tiempo. No sé si alguien tiene alguna consulta. Muchas gracias por haberme escuchado. Hernán, no sé si alguien tiene alguna consulta. Deja de compartir la pantalla. Gracias, Fernando. No tenemos... No hay ninguna pregunta. Bien. Gracias, Fernando, entonces, por tu participación. Y la verdad es que estos recordatorios acerca de cuál es la forma correcta de colocación de estos materiales es muy útil para todos, así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Si les parece, les damos el pie a Sandra de la tercera. Está Sandra. A ver si... Hola, hola. Ah, ahí está, me asusté. Terminé demasiado rápido otra vez. No, está muy bien, está muy bien. Estaba abriendo el archivo porque, como siempre me pasa, me están diciendo que se escucha con eco. Sí. A ver, Pues voy a apagar yo, a lo mejor a ver ahora, un poco mejor. ¿Me escuchan un poquito mejor? No me escuchan ahora. Sí, yo escucho mejor. Sí. Ok. Mejor. Bueno, voy cerrando, viste, cosas en la compu, que tengo 10.000 abiertas para variar. Entonces, bueno, puede ser que un poco de esto ayude. Bueno, yo soy de una empresa, una empresa ladrillera. En realidad soy parte de un grupo. Esta empresa es parte de un grupo ladrillero, se llama Unicer, y una de las empresas de Unicer es la que participa y es parte directa del grupo Construya. En realidad somos dos empresas en el Construya. Estamos por Cerámica Quilmes y por Cerámica La Terza. Entonces, simplemente como yo me llamo Sandra Merice, cuando termine la charla ustedes van a tener mis contactos, y yo lo que voy a hacer es una charla en referencia a los sistemas ladrilleros, en realidad a la nueva línea de ladrillos que hay en el mercado, que son termoeficientes y que son de cerámica roja hueca. ¿Por qué hago hincapié en esto? Y después ya empiezo con la muestra, con la presentación. Hago hincapié porque nosotros siempre decimos que el sistema tradicional en construcción en la Argentina es el ladrillero. A nosotros nos interesa sobremanera realmente estar a la vanguardia de la construcción tradicional en la Argentina. Entonces, bueno, a ver, voy a tratar de presentar, que espero que esté bien, mi pantalla completa. A ver, ¿dónde tengo mi pantalla? ¿Acá se ve? No. No. Muy bien, como me pasa siempre, lo tengo abierto, pero ¿por qué no se ve compartir? A ver, espera. ¿No? ¿Desde presentar ahora lo estás haciendo, Sandra? Sí, voy a cerrar la otra presentación, capaz que... A ver, un minuto, ¿eh? Sí, desde presentar ahora, pero... A ver qué tengo acá. Sí, la tengo abierta. La tengo perfectamente abierta. De nuevo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué están viendo? Estoy compartiendo
a ustedes, ¿no? A ver. Ahí está cargando, me parece. No, pero... no. Bueno, un minuto porque está abierta y no sé por qué desde presentar. No te preocupes, Sandra, de todos modos estamos con tiempo, empezamos un poquito antes, así que hacelo tranquila, no hay problema. Sí, pero me da bronca porque, viste, cuando decís lo preparé, justamente lo tenía abierto específicamente para hacerlo prolijito, y yo lo estoy viendo perfecto. Es que estoy haciendo algo mal yo, seguro. Pero para, ya está. Voy a hacer esto. Sí, no, me parecen siempre ustedes. ¿Qué es esto? ¿Por qué me aparecen siempre ustedes y nada más? ¿Lo tenés abierto en la computadora o en una pestaña de la...? En la compu, como siempre. ¿Y pones en presentar una ventana? Presentar en una ventana, sí. A ver. Sí, lo voy a presentar. Voy a poner en una ventana, a ver ahí. Y después en pantalla completa. ¿Ahí lo ven? No. Mira, Ahí estamos compartiendo, ahí estamos. Ahí está cargando. Porque yo lo veo perfecto. Ahora sí, Sandra, ahora sí. ¡Ay, qué susto! Bueno. Acá están entonces los logos. Está el logo de está el logo de Construya. Te interrumpo un momento nada más, Sandra, discúlpame. Es solo para pedir si pueden apagar los micrófonos porque me parece que se está escuchando con eco. Pues, ¿ahora? Entiendo que se escucha mejor. Se escucha mejor. Bueno, ahí está mi nombre y esta es la forma en que nos vamos a poder contactar si necesitan algo. Bueno, lo que les decía con respecto a la evolución del sistema tradicional. Nosotros en la fábrica, lo que hacemos en las fábricas, en las 6 fábricas del Grupo UNICER, tenemos un departamento de sustentabilidad. En este caso, yo estoy al mando, por decirlo de alguna manera, de la tercera. Y lo que vamos a charlar hoy un poquito tiene que ver con la construcción sustentable y tradicional. Sustentable porque evidentemente hoy tenemos una cantidad de normas que están haciendo que se evolucione. Así como recién hablaron de las normas LEED, nosotros tenemos leyes en la provincia de Buenos Aires que, bueno, han hecho y han motivado desde hace muchos años muchas modificaciones en los productos que ustedes van a ver hoy. Entonces, un poquito lo que cuento acá muy rapidito es que la tercera es fundadora de un grupo ladrillero, que es justamente el Grupo UNICER, que tiene 6 empresas repartidas en distintas partes de la Argentina y que con ellas tenemos prácticamente entre el 62 y el 65% de la distribución ladrillera en toda la Argentina. Cerámica Rosario, Cerámica Quilmes, Cerámica Fanelli, Unmayeu, Palmar, y bueno, y la tercera, estamos todas unidas en este mismo proyecto que es, por supuesto, seguir adelante y con la evolución de nuestros sistemas. El Departamento de Sustentabilidad del Grupo UNICER lo que tiene como objetivo es investigar las nuevas tendencias y las tecnologías constructivas de avanzada, ¿está bien? Pero no simplemente, bueno, porque pensamos que necesitamos evolucionar en el sistema. En realidad también queremos evolucionar no solo en los procesos y en los productos finales, queremos evolucionar en el producto final, en la construcción de una vivienda, queremos evolucionar en el desarrollo de la vivienda y o de cualquier otro estándar que se construya, desde el uso racional de las energías y de los recursos energéticos, que vaya a tener
esa unidad funcional. Llámese vivienda, llámese hospital, llámese museo, escuela o lo que ustedes dispongan y tengan la suerte de poder generar. En realidad, lo que nos está interesando son los desarrollos y las nuevas tecnologías y, por supuesto, el uso racional de las energías y de los recursos. ¿Por qué hablamos de sustentabilidad y por qué hablamos de recursos? Porque parte de nuestra visión como empresas y como grupo tienen que ver con los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030. Hay muchos que tienen que ver con nosotros. Y tal como pongo acá, que la sustentabilidad no solo es la eficiencia energética de un edificio, sino todo aquello que lo relaciona a su entorno, a la identidad de una población y a una forma de construir. ¿Esto por qué lo pongo y por qué hablamos de esto? Hablamos de esto porque realmente estamos realmente convencidos que necesitamos ser responsables a la hora de usar nuestros recursos naturales y a la hora de poder llevar adelante nuestras construcciones a futuro con los recursos que tenemos tradicionales y con una identidad de población tradicional. Esto lo vamos a seguir charlando luego. Bueno, entonces, hablando un poquito de la tradición, lo que estamos haciendo acá con esta imagen que ustedes pueden ver es que definimos a la tradición. ¿Y qué significa la tradición? Significa todo rito o costumbre que se practica desde un tiempo lejano y que guarda relación directa con una determinada cultura o historia en una comunidad. Esto es la famosa tradición. La tradición constructiva, la tradición que se transforma en un ejercicio de la profesión, que tiene que ver con las formas en que vamos ejecutando muros. Entonces, cómo implica el uso de los materiales, cómo vamos refiriéndonos al espacio, a la jerarquización de los espacios según las tradiciones, cómo fue evolucionando el muro en sí mismo, la vivienda tradicional que teníamos conocida como la famosa casa chorizo, donde teníamos muros de 45, no menos de 45. He llegado a ver muros de 60 y ustedes en el interior del país saben que esto existe, ¿no? Entonces, hemos llegado a una construcción, ustedes el punto, este lo ven, ¿no? La flecha, ¿la ven? ¿Alguien me dice? ¿El puntero? Sí, yo lo veo. Perfecto. Entonces digo, fíjense de llegar a tener esta imagen a luego llegar a tener con una construcción mucho más moderna, utilizando el mismo concepto del ladrillo, ¿no? Y otra vez trabajando con los mampuestos. Entonces, a toda nuestra historia le hemos heredado, por supuesto, la evolución del mampuesto y seguimos jerarquizándola a partir de cada día más desarrollo e investigación en los mampuestos. Entonces, la evolución del ladrillo cerámico es esta, muy simple, que están viendo ustedes acá, muy simple, por demás simple, pero no importa. Me interesa que ustedes entiendan de qué estamos hablando cuando hablamos de un ladrillo macizo industrializado, el famoso mampuesto. ¿Por qué? Porque nos cabía en la mano. El mampuesto significa que se puede utilizar con la mano. O sea, esto tiene que ver con este nombre. El ladrillo hueco, donde ustedes pueden ver que hacia 1900 ya teníamos el ladrillo hueco, que es la evolución del macizo al hueco, y que ¿qué logramos? Logramos menos peso. Logramos más superficie de ladrillo con menos peso. Luego fuimos evolucionando al 2010 con un ladrillo termoeficiente y hoy estamos en un ladrillo hueco termoeficiente que hemos denominado de... Se cortó, eso. Hola. Yo la estoy escuchando, si los demás... ¿Me escuchan? ¿Sí? Marina nos está diciendo que sí, Emilce también. Ok. Perdón. Jesús. Ok, entonces esta es la evolución del ladrillo termoeficiente que hoy llamamos de M, doble muro, 20 en este caso porque tiene 20 centímetros de ancho. Voy a seguir charlando con esto. ¿Y por qué?
Decimos que los ladrillos huecos termoeficientes colaboran con la construcción sustentable, entre otras tantas construcciones, más allá de, por supuesto, la tradición. Porque su diseño ayuda a conservar la temperatura de los ambientes más estable, consumiendo menos energía en climatización, sin necesidad de incorporar aislaciones térmicas adicionales. Esto es, digamos, un concepto general. Luego vamos a volver. ¿Por qué decimos que son termoeficientes? Porque aíslan térmicamente, porque tienen un ahorro de energía, tienen una mayor aislación acústica. Es un producto ignífugo, significa que no se prende fuego, que no genera llama, que esto no es menor a la hora de tener conciencia de utilización en, por ejemplo, escuelas. Un producto ignífugo en una escuela nos da la posibilidad de hacer una evacuación ante una situación de siniestro con mayor cantidad de tiempo ante el colapso de la estructura o del muro. Esto es responsabilidad de los profesionales actuantes de conocer los materiales. Es una responsabilidad poder asesorar a nuestros clientes conociendo los materiales. Y no es menor saber que tenés un producto que es de tradición ladrillera, de construcción prácticamente conocida por el 90% de la Argentina, que no se prende fuego, que no contamina, que no combustiona y que te permitiría, llegado al caso, a tener una evacuación medianamente segura. Fácil construcción porque ya, como decimos siempre, esto es una tradición que se va heredando y que se va mejorando. Durables y resistentes porque sabemos perfectamente que tenemos una conexión, una colección de arquitectura en lo que es la Argentina desde el día 1 con construcción tradicional que tiene que ver con la evolución del mampuesto. Como dijimos, teníamos los macizos completamente de 45 centímetros, muros de 45 con materiales macizos, y hemos llegado hoy al 2021 y siguen de pie. Es un producto sustentable, les explico desde qué punto de vista lo vemos. Usamos unas arcillas que se llaman aluvionales, son arcillas que no sirven para ningún otro fin en sí mismo. Son arcillas que no es tierra negra, como a veces leo y digo, ay, por Dios, no usamos tierra, usamos arcillas aluvionales, arcillas que son descartadas prácticamente. Y usamos para mejorarlas estas arcillas, muchas veces para su plasticidad, lograr su plasticidad, usamos algunos productos que son de descarte agrícola, como puede ser no sé, la cáscara de arroz, por ejemplo. Y hablamos de mejor calidad de vida. Nosotros estamos convencidos de que hay que tener una muy buena envolvente con un montón de bondades para poder llevar adelante una mejor calidad de vida, que la vamos a ir viendo la evolución de la calidad de vida. Bueno, voy a hablar de las estrategias de diseño, pero no de las estrategias de diseño cuando vamos a desarrollar una vivienda. Voy a hablar de por qué los ladrillos tienen las formas que tienen. ¿Por qué el ladrillo dejó de ser un ladrillo, como ustedes vieron anteriormente, que tenía que ver con, vamos a ver, con esta imagen del ladrillo hueco, donde miren, teníamos los huecos 3, 6 y 9, todos alineados, perfectamente prolijitos, a llegar a este desarrollo, donde la alineación se perdió, donde este hueco que antes era bastante más grande pasó a ser esta condición geométrica. ¿Qué significa ni por qué vamos a esta imagen o a este diseño? Este diseño tiene razón de ser desde el momento en que se empiezan a analizar los flujos de calor, el camino del calor, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que tener un envolvente, como les dije antes, un envolvente eficiente. El envolvente eficiente para una vivienda o para lo que estemos construyendo no tienen que ser solamente las paredes, tienen que ser las paredes, el piso, los vanos y los techos. Eso es un concepto general. Nosotros nos vamos a ocupar de tener un envolvente eficiente en lo que tenga que ver con los muros.
Entonces, eficiencia significa, por ejemplo, no perder calor cuando lo necesitamos, ni ganar calor cuando no lo necesitamos. El flujo de calor tiene una direccionalidad. Si se lo hacemos fácil, el camino puede ingresar o egresar de la unidad donde estamos midiéndola con mayor facilidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se empezó a analizar este recorrido del ladrillo, este recorrido que ustedes pueden ver, que se torna bastante más difícil, que si teníamos lo original, que era constante, perdido todo por acá, era un único camino. Acá lo que estamos haciendo, como estamos viendo en esta gráfica muy simple, es que este recorrido es apenas bastante más difícil, pero es difícil para el calor. Gráficamente a ustedes les puede parecer que es muy simple, pero el calor, ya recorrer esto, chocar, bajar, y va perdiendo su fuerza. Por eso tenemos esta gráfica, esta geometría, que se empieza graficándola, por supuesto, después, por supuesto, hay que evolucionarla y pensarla en lo que tenga que ver con la ejecución en la masa, y después en los moldes. Pero en primera instancia se piensa de esta manera para tener rupturas de puentes térmicos. Entonces acá lo que ustedes pueden ver es que teníamos ladrillos, por ejemplo, con 4 cámaras de aire, el ladrillo tradicional que todos conocen y que todos ven en cualquier corralón, lo pasamos a tener mayor cantidad de cámaras de aire. Fíjense, antes teníamos 18, 18, 33, hoy tenemos 20, 18, 33. Pero de 4 cámaras pasamos a tener 7. De tener este concepto lineal, pasamos a tener esta ruptura, este camino difícil. De tener una junta continua en la parte superior, pasamos a tener, por ejemplo, esto. Miren, teníamos junta continua exterior, ahora podemos tener esto que se los voy a explicar luego, después. De tener tabiques interiores de 9 milímetros, pasamos a tener interiores de 6 y exteriores de 8. Se hicieron 1 milímetro de reducción. Esto genera, por supuesto, la posibilidad de tener más cámaras de aire, y tener, por supuesto, menor peso. ¿Para qué queremos las cámaras de aire? Las cámaras de aire son las que nos aíslan. Si pudiéramos tener un ladrillo como este, con más cámaras de aire, tendríamos mayor aislación térmica. Y si lo tenemos con la cantidad de celdas que hemos hecho en esta condición, que estos son los que se están haciendo en la actualidad, este recorrido deja de ser lineal para pasar a ser extremadamente discontinuo. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a tener menor fluencia de calor interior-exterior. ¿Qué es lo que pasa? Acá está la discontinuidad de tabiques horizontales. ¿Se dan cuenta? La horizontalidad pasa a ser casi imperceptible en este sentido. Y por esto tenemos mayor cámaras de aire, con mayor aislación y con juntas interrumpidas. Nosotros hablamos de las juntas interrumpidas, y esto no pierdan de vista esta imagen. Este es un ladrillo completo como ustedes lo han conocido, y este es un ladrillo que tiene una hendidura en el medio. Nosotros hemos roto el concepto de horizontalidad, tanto en el interior del ladrillo como en el exterior del ladrillo. O sea, acá tengo puntas totalmente diferenciadas, y acá, cuando tenga que subir otro ladrillo acá arriba, también voy a tener una junta que está totalmente diferenciada. Esta foto, que yo a veces pongo acá, tiene algunas bondades, y tiene otras que les voy a contar por qué la coloco. Fíjense que la junta, en este muro, es menos de 1 centímetro. Primera consideración, muy importante a la hora de hacer un muro eficiente, es que la junta no sea de más de 1 centímetro de espesor. Cualquier junta, en cualquier material que sea de mayor
material, digamos, mortero, estamos de acuerdo, ¿no? Cualquier junta que sea de más de 1 centímetro de espesor genera un puente térmico. Y lo peor que le puede pasar a un muro es tener un puente térmico. Porque tu diseño puede ser sumamente eficiente, internamente la geometría del ladrillo puede ser extremadamente eficiente, pero la eficiencia se va por las juntas que son de más de 1 centímetro. Otra cosa que ustedes ven acá es que no hay junta, ven que están las juntas horizontales, no hay juntas verticales. Siempre que estemos construyendo en una zona que no es sísmica, en realidad la junta vertical no es necesaria. Podemos no hacerla. Mejor todavía porque no tenemos cambio de material y también minimizamos el impacto del puente térmico. Ahora, les voy a mostrar el error de esta imagen. El error de esta imagen es que yo tengo un mortero pasante absolutamente en toda la superficie del ladrillo, cosa que no nos es para nada beneficioso a la hora de medir la transmitancia térmica del muro. Acá la situación ideal sería que este ladrillo, esta cara, no esté cubierta por completo, sino con 2 simples fajas, acá y acá, como mostré en esta gráfica, acá y acá, no esto, sino simplemente esto, y lograr que no se junten, que haya una cámara de aire intermedia para poder romper el puente térmico. ¿Por qué queremos romper el puente térmico? Porque de verdad, si nosotros hacemos un muro donde respetamos la colocación de los morteros en sus caras, nada más que en las 2 fajitas, y seguimos manteniendo las hendiduras, vamos a tener con dobles muros de 20, de 24 y de 27, entre un 16% de ahorro de energía y un 36% de ahorro de energía. Y eso es mucho. Es mucho de verdad. Es mucho no solo en una factura de luz, sino también es mucho en una calidad de vida, porque esto nos está asegurando un confort interno, una temperatura de confort interno, mucho más constante que en otras condiciones. El portante, el doble muro, está reemplazando, acá lo pueden ver bien, a lo que hacíamos tradicionalmente en construcción, 2 paredes y una cámara de aire. Cuando yo empecé la charlita contándoles de que había muros hasta de 45, ese muro en general se construía con una pared, una cámara de aire y otra pared. Pero era doble trabajo, además de cantidad de material de más, además de los revoques que eran pesados, macizos, eran interesantes, digamos. Hoy lo que se hace es, el doble muro ha llevado a la evolución de ese muro a un solo ladrillo, donde el centro, que ustedes están viendo que yo muestro, que es la hendidura que respetamos, representa la cámara de aire originaria. Todo este recorte que ustedes están viendo acá es el paso de la dificultad del paso del calor. Acá ustedes pueden ver, y la diferencia que tenemos entre uno y otro es, por supueto, bueno, los espesores, ¿no? En una pared de 20 vamos a tener 22, 24, en una pared de 24 tendremos 26, más menos, y en una de 27 llegaremos a un muro de 30. Todos estos, igual que el Climablock, igual que el ladrillo portante, todos estos ladrillos, desde el Climablock al doble muro de 20, todos son de cerramiento. Más allá que el Climablock, lo voy a explicar bien para que ustedes lo puedan entender. Los ladrillos de cerramiento son los que ustedes pueden diferenciar del portante por la ubicación de sus celdas. Las celdas horizontales, como se ven acá, son las que me denotan siempre un ladrillo que es
de cerramiento. Un ladrillo portante es la que denota la celda vertical. Ahora me van a decir, pero escúchame, tenés el Climablock acá, que tiene la celda vertical como el portante. Sí, tenemos el Climablock, pero la diferencia con la portabilidad de este ladrillo es que hay unas normas que se llaman CIRSOC, que están, son las que dan, entre tantos valores, dan las características del ladrillo portante. La CIRSOC 501 dice de qué manera tiene que ser el ladrillo portante y da unas medidas que son alto por ancho y da un porcentual de vacíos por llenos. Habla de un 40% de vacío por lleno y habla de unas 2/3 partes de su altura por su ancho. Y habla también de una resistencia portante de 5 MP, 5 megapascal. O sea, este ladrillo cumple con las relaciones de alto por ancho, cumple con el 40% del macizo y cumple con la fuerza de 5M. Este ladrillo cumple con la fuerza de 5M, pero no cumple con el alto por ancho. Entonces, acá tenemos un llamado de atención, porque ¿qué pasa? Las normas CIRSOC tienen más o menos 30 años siendo buenas, pero el desarrollo y la tecnología en lo que tiene que ver con las empresas ladrilleras evoluciona constantemente. Y hoy se logró un ladrillo que tiene la misma portabilidad que un ladrillo que cumple con la CIRSOC 501, pero con un menor alto y un menor espesor, o un menor ancho. Entonces, por supuesto, nosotros no podemos decir nunca ni podemos publicitarlo como un ladrillo que es portante. Sí les podemos contar esto y sí les podemos contar que estamos con la Cámara de la Industria del Ladrillo, de la Cerámica Roja, estamos iniciando gestiones en la CIRSOC para que las normas CIRSOC también se vayan ayornando a lo que va pasando con la industria. Porque si no, no tiene razón de ser. Y por un lado la tecnología que va avanzando a pasos agigantados y por otro lado el tener normas que te dicen no, mira, acá es como yo te digo, si no, no es. Bueno, en realidad tenemos que ir compatibilizando ambas tareas. Así que este ladrillo hoy, que tiene las características de un ladrillo portante, en realidad se tiene que utilizar como uno de cerramiento. Bueno, los conceptos básicos que nosotros trabajamos en los ladrillos. Nosotros cuando trabajamos con los diseños también hablamos de tener conceptos básicos que tienen que tener resistencias térmicas, o sea, digo, tenemos que pensar en que el ladrillo es algo más que un simple ladrillo. Entonces hablamos y pensamos en las resistencias térmicas de un material. La resistencia térmica del material es la capacidad que tiene ese material de oponerse al flujo de calor. Ustedes saben que un material es más o menos eficiente en la medida en que pueda oponerse al flujo de calor. Las eficiencias energéticas se miden por la cantidad de calor menos que utilizamos o que necesitamos sacar de nuestras viviendas. Cuando hablamos de que tenemos un costo, un ahorro del 25% menos, es que usamos un 25% menos de refrigeración para mantener el confort en nuestra casa. Entonces, el flujo de calor también tiene que ver con la materialización del objeto que estamos analizando. En este caso, por supuesto, la cerámica roja es las arcillas. Esto tiene que ver también con la conductividad térmica del material y con las formas. Entonces, en el caso del ladrillo cerámico hueco, la resistencia térmica está dada por la sucesión de cámaras de aire, lo que yo les mostré, y la conductividad térmica de la masa cerámica que lo componen, o sea, de las arcillas. Acá, ¿qué es lo que estamos viendo? La resistencia térmica interior y exterior. La resistencia térmica total de un muro, como de un techo, como de un piso, como de lo que sea,
es la resistencia de cada uno de los objetos que forman o de los materiales que forman ese muro para ir llegando a una resistencia total y decir, bueno, mira, el revoque, los materiales aislantes, la cámara de aire, el mampuesto, etcétera, me dieron una resistencia total de X. Los ladrillos termoeficientes por sí mismos, por su diseño, dan una gran resistencia térmica, muy, muy alta resistencia térmica. Ya les voy a mostrar algunos datos. Y esto es muy interesante porque lo que pasa es que significa que no tenemos que incorporar aislantes adicionales. O sea, por forma, resistencia estamos teniendo por forma y estamos teniendo por diseño de celdas y por cámaras de aire. Entonces, estamos pensando que además de tener diseño de las cámaras de aire para aislar, también estamos teniendo la ruptura del puente térmico por la discontinuidad que ustedes encontraron. Vieron que les conté la estructura interna, como el camino del flujito que habíamos visto de las flechas era dificultoso, empezaba siendo rojo y terminaba en celeste. Bueno, esto es porque el calor se transmite en un edificio, el puente térmico en una zona de la envolvente de un edificio en la que se transmite el calor con mayor facilidad que en las zonas aledañas. Esto significa que cuando nosotros cambiamos de materiales, entre por ejemplo, un muro y una estructura, entre un muro en un vano y en vidrio, una carpintería, ahí nosotros tenemos puentes térmicos que indefectiblemente tenemos que minimizar. El ladrillo de por sí lo minimiza con su diseño, pero no lo puede minimizar pura y exclusivamente en una estructura de hormigón y cantidad de juntas. Si esta estructura, como ustedes están viendo que yo pongo puente térmico en la estructura de hormigón, si esta estructura no está aislada, si esta estructura no está aislada y estoy directamente pegando el ladrillo, evidentemente en todo este sector tengo un gran puente térmico. Lo mismo me va a pasar acá, en el vano. Si yo termino esto así, lo revoco y nada más, vengo y pongo la carpintería, no importa el ladrillo, el mejor ladrillo que tenga acá, no importa. Acá tengo toda una pérdida térmica impresionante. Después les voy a mostrar unas fotos. Miren esto, esta junta. Habíamos dicho que no podía ser de más de máximo 1 centímetro. Bueno, miren, acá yo he llegado a medir hasta 3, porque las juntas las usan mal, no las usan solamente para adherir, sino para nivelar. Esto va a ser un fracaso, más allá del mejor de los ladrillos que tenga. Esta pared la venimos a medir en un par de años y tiene cantidad de pérdidas térmicas. Acá lo ven. Acá tienen los puentes térmicos con cámaras termográficas. Todos los sectores rojos son los sectores donde se pierde más calor. Fíjense, carpinterías, ventanas, puertas, techos. Miren los techos, cómo se pierden. Ahora fíjense los muros. En la medida en que el muro esté bien llevado adelante con estos tips que yo les doy, que tienen que ver con simplemente hacer una junta mínima, aislar correctamente las estructuras, como que acá en esta foto se ve que estructuralmente acá han logrado una buena aislación, pero no en los vanos y no en las carpinterías, no en los techos. Entonces, acá es lo que yo les estoy diciendo, que la ruptura del puente térmico se da cuando se impide que la cara interior y exterior de un elemento constructivo, por ejemplo, una junta, tengan contacto entre sí. Por eso yo les mostré la primera foto y les dije, miren, esta foto tiene muchas bondades, pero una que es muy mala y la peor es que tiene todo el material puesto en la cara superior, completo. Eso es una junta pasante. Entonces, lo que hay que hacer es o generar cámaras de aire o en su defecto aislar, por ejemplo, una columna de una pared con un EPS, que no es difícil de conseguir y es muy fácil de ubicar en el mercado y puede ser fácil, de obra fácil incluso.
La ruptura del puente térmico en estos ladrillos, miren, acá lo estamos pensando como de máxima. Si ya les decía que alcanzaba poniendo 2 fajas, imagínense cómo será este ladrillo, este muro, si yo le pongo 2 fajas. Entre hueco y hueco pongo una tira de telgopor, cualquiera, no importa la densidad, y otra vez una faja. Con eso tendríamos una proyección de conductividad térmica absolutamente beneficiosa. Estaríamos seguramente midiendo ese muro con una conductividad térmica de menos de 1, que es lo que necesitamos tener nosotros para poder aprobar la ley 13059, que es la ley de conductividad térmica que es obligatoria cumplir en la provincia de Buenos Aires. Entonces, la conductividad térmica es una propiedad intrínseca de los materiales. Cada material conduce térmicamente el calor de forma independiente del otro material que tiene al lado. Un vidrio tiene una conductividad térmica intrínseca propia. La cerámica hueca, o sea, la cerámica no, la arcilla tiene una propiedad intrínseca propia. Entonces, lo que nosotros hacemos, como estos son los objetos, estos son los materiales, la materia prima es la que conduce el calor, lo que nosotros hacemos es tratar de mejorar el proceso productivo de la materia prima para que tenga un valor de conductividad térmica menor. Por eso lo que decimos es, le agregamos aire con las cámaras y le agregamos a las arcillas desechos como ser cascarillas. Entonces, esto nos ayuda a tener una materia prima mucho más eficiente. Más el diseño propio del ladrillo, obviamente generamos un producto que térmicamente está avalado por una conductividad térmica, la transmitancia térmica de menos de 1. Entonces, acá lo que pongo yo es que la transmitancia térmica es la cantidad de calor que fluye por unidad de tiempo y superficie a través de un material, a través de un elemento constructivo. Cuando hay diferencias de temperatura entre sí, ¿sí? Entre el calor, entre el interior y el exterior, ¿sí? Entonces, tengo un interior, tengo un exterior de 0 grados, tengo un interior de más o menos 20 grados, ¿y qué es lo que significa esto? Una pared me va a significar que me va a dejar pasar 1 kWh por metro cuadrado, 1 Wh por grado de diferencia en las horas que esté teniendo el calor internamente. Nosotros, miren esta pared acá, este corte, ven este agujerito que siempre se ve acá, esto está perfecto llevado adelante. Acá tenemos la cámara de aire que necesitamos para la ruptura del puente térmico. Bueno, acá de nuevo el análisis lo vuelvo a poner porque hago hincapié en los dobles muros con los huecos y hablo también un poquito de cómo estamos ayudando con las normativas a llevar adelante la ley 13059, esto es en la provincia de Buenos Aires, cómo estamos acompañando a la certificación energética de la vivienda. Ustedes saben que hay una certificación energética y un etiquetado de vivienda donde se están etiquetando como se etiquetaban a las heladeras, por ejemplo, como se siguen etiquetando con A, B, C, D, bueno, cuanto más eficiente, más A sería la ideal de las situaciones en Argentina y en cualquier parte del mundo, pero bueno, todavía nosotros estamos en pruebas, en proyectos, pero, por ejemplo, Rosario, Santa Fe, están ya con la normativa vigente. El etiquetado energético ya está vigente. Y lo que hemos hecho y hemos logrado es que estos ladrillos certifiquen para utilización del etiquetado. Tenemos la normativa 8757, que es la que tiene Rosario también, que es la que hace que la conductividad térmica sea
es una norma similar a la 13059, que es, hace que la conductividad térmica sea menor a 1. Menor a 1. Ustedes tienen que lograr un muro que entre todos sus elementos, llegado la resistencia térmica y llegado al final de la cuenta, les dé 1 o menos de 1. Bueno, este es un poquito la evolución de lo que nosotros estamos llevando adelante, y yo lo que les quiero hacer, bueno, acá están otra vez mis datos, y lo que quiero hacer ahora es, si a ustedes les parece, no sé si me están viendo. Sí, ¿No? te estamos viendo. No sé si hay alguna o alguien que quiera hacerme alguna pregunta, si tienen algún comentario para hacer, y si no, yo lo que puedo hacer es mostrarles, tengo acá algunos de los ladrillos de los que estuvimos hablando, para que, si quieren, veamos esto de verlo in situ, digamos, es como más fácil poder entender estos recortes que estoy haciendo y que estoy mostrando, y las cámaras de aire que nosotros indefectiblemente tenemos que respetar. Exactamente lo mismo que estoy explicando acá arriba. Acá arriba lo que tenemos que lograr es que solamente pongamos material en esta cara y solamente material en esta cara. No completar esto como si fuera, a ver, digo, groseramente lo voy a hacer. No podemos hacer que esto sea todo material. De ninguna manera. Nosotros lo que tenemos que hacer es que el material mío esté por acá y el material mío esté por acá. Y que nuestras cámaras de aire se verifiquen siempre. Este es el DM20. Este es el ladrillo que yo explicaba hace un rato, que hay la evolución de los dos muros. La doble pared que más de uno de ustedes ha escuchado que se hacía un tiempo atrás. Hoy esto, que era la cámara de aire que se dejaba entre una pared y la otra, esto está representado en este caso, en esta situación, simplemente con un único ladrillo tenemos el doble muro. Este ladrillo se coloca de esta forma, como yo lo tengo puesto, como ustedes lo están viendo. O sea, esto se apoya y el próximo va acá arriba, trabado como corresponde, pero el próximo va acá arriba. Ahora, si yo tuviera este ladrillo, que este es el Climablock, este es el que les mostré, que les dije, miren las formas que tiene y demás, pero este ladrillo, que térmicamente hablando es excelente porque tiene una conductividad térmica de 0,78, es muy bueno, este ladrillo no se coloca así, se coloca así. O sea, ustedes a la hora de colocar este ladrillo no van a ver los huecos, van a ver estas caras que están viendo acá, y el superior va a ir arriba de los huecos. Pero sigue siendo un ladrillo de cerramiento, quiere decir que necesita una estructura independiente. Y lo que ustedes tienen que lograr cuando hacen trabajo con estos ladrillos es que el mortero esté colocado simplemente en fajas. No podemos llenarlo todo. Primero, porque es una cantidad de material que no se necesita. Y segundo, porque no estamos haciendo lo que necesitamos, que es cortar la continuidad del exterior con el interior. Siempre que ustedes quieran tener un muro eficiente, el muro eficiente tiene que ser discontinuo en sus puntas. Y no pueden tener juntas de más de medio centímetro. Los chicos que dieron la charla anterior tienen unos materiales que son unos preelaborados, que son muy interesantes para justamente generar
en los ladrillos de cerramiento, como por ejemplo el doble muro, un preelaborado que se pone como un cartucho. Como si fuera una torta, hacemos un cordón, le llamamos nosotros, un cordón, y ese cordón nos asegura siempre que no se llene este sector. Esto, se pone el cordón constante de 6, 7, 8, 10 milímetros, 1 centímetro, pero cuando se aplasta queda mínimo, posiblemente nunca se va a llenar este sector con nada. Se mantiene el aire. Si lo queremos hacer más efectivo y más rendidor el muro, recuerden que había una imagen donde yo ponía un telgopor acá, que tendría que estar lleno, completo de telgopor, que en este momento no lo tengo a mano, no sé dónde está, pero bueno, es una tira de telgopor constante, donde yo me aseguro la ruptura entre un puente y otro, entre un lado y otro. Si Sandra, poner un hierro, sí. nos están preguntando, Sí. Emilce, si ella pregunta en qué ladrillos o bloques no hace falta la traba, dice, porque vi algunos lugares que no tienen traba. No. No. Todos los muros se traban. Todos los ladrillos se traban. No se puede construir una pared sin traba. La traba, vamos a entendernos. La traba es esto. Es poner medio ladrillo de un lado con el otro. No, olvídense de que estos no son los mismos ladrillos. Significa que en algún momento el ladrillo se va a correr, por decir de alguna manera, se desplaza y se tiene que, esto se llama traba. No podemos poner un ladrillo arriba del otro manteniendo una arista perfecta como estaría acá. Eso no se puede. Lo que no es, lo que tal vez está preguntando es que tiene que ver con en qué momento se utiliza junta horizontal y cuándo no se usa vertical. Tal vez se refiere a esto. En esto sí hay algún momento en que no necesitamos la junta vertical porque no estamos en zonas sísmicas. Ahora, no hay ninguna pared que se pueda hacer sin traba. A ver. Está agradeciendo la respuesta, por lo que entendemos, Emilce, cualquier cosa decinos que claro, ojo, está respondida a tu pregunta. Si lo entendés, porque si no te lo dibujo más o menos acá, pero digo lo que hay que hacer siempre que tengo un ladrillo, ¿sí? Voy a dibujar un poquito para, así nomás groseramente, pero esto significa tener una traba. Sí, no confundir traba con junta, ¿no? Por favor, miren, no sé, ¿se ve esto, algo de esto? Más o menos, ahí se ve. Muy mal, ¿no? Bueno, 3 ladrillos, 2 arriba. ¿Ven que estamos mitad con mitad? Estamos calzando un ladrillo arriba del otro. Esto es como la mitad. ¿Lo ven, chiquis? Esto es la traba. Cuando me voy a la de arriba, sigo esta línea que tengo acá. ¿Sí? Y estoy trabándome con los de abajo. Acá me vengo para este lado y hago esto. Se ve la imagen, se ve claro. Esto es la traba. Esto es la junta. La horizontal es la que siempre se puede usar. Siempre se tiene que usar. La vertical, que es en este caso esta, podemos prescindir de ella en la medida que no estemos trabajando en zonas sísmicas. O sea, no podemos dejar de tener esta junta cuando estamos haciendo una vivienda en San Juan, cuando tenemos Córdoba, cuando estamos en zonas sísmicas. ¿Sí? Dice que entendió y que también le había parecido raro ver en algunos lugares sin esa traba. Yo lo quería confirmar, decía. Claro, ok. Perdone la precariedad, pero bueno, es la forma.
Es la forma. ¿Alguna consulta más? No. Por ahora no están apareciendo en el chat. Ok. Bueno, les quiero contar algo que tiene que ver con dónde pongo los hierros en estos ladrillos nuevos. Así ya vamos redondeando. En estos ladrillos que tengo acá, esta hendidura que ustedes están viendo, ustedes saben que cada tanto, cuando hacemos un muro, necesitamos colocar ladrillos, entre más o menos 3, 4 hiladas. Esto nos lo va a decir nuestro ingeniero, según donde estén los estudios de suelo y demás. Pero bueno, necesitamos colocar hierros. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es colocar los hierros acá. 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 Entonces, muestro así. Así se ve. Entonces, ¿esto qué nos ayuda? Nos ayuda a que vamos a tener, por supuesto, que cuando le tenemos el hierro acá, por supuesto que tenemos que ponerle mortero para que el hierro no se nos mueva y esté, digamos, ubicado donde nosotros queremos. Pero muy distinto es colocar hierro para colocar mortero cada tanto para sostenerlo, porque igual no se nos van a mover, porque esto no se va a salir, que si yo tuviera el hierro acá, y el hierro acá, y entonces tengo que llenarlo, porque ¿qué pasa? Ya de por sí el hierro es una varilla que puede tener hasta 10. Pongamos que necesitamos hierros del 10. 10 ya son 1 centímetro. Tengo que poner mortero. ¿Pongo mortero? Voy a poner no menos de 2, 3, con suerte si pego con medio centímetro. Ya tengo una junta de 1,5 centímetros. Va en desmedro de nuestra conductividad térmica total. Entonces, por eso, como nosotros queremos juntas minis, ponemos el hierro en esta condición. Y lo tenemos en este lugar. Y esto hace que podamos seguir manteniendo nuestras juntas de menos de 1 centímetro. Entonces, se dan cuenta que este ladrillo nos acompaña en muchas instancias, con las trabas, con las cámaras de aire, con la ruptura del puente térmico, no solamente interno, sino con las caras externas. Y otra cosa que no tienen que perder de vista, cuando ustedes cortan este ladrillo, que es un ladrillo fuerte, resistente, no se puede cortar así con una masa así nomás, hay que cortarlo con una moladora. Lo que permite también mucha más prolijidad a la hora de, por ejemplo, hacer un vano, recuadrar un vano, para después poner una aislación, para después poner un vidrio, una carpintería. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este producto, que es un producto sano de por sí, muy sano, porque comenté que no se prende fuego, que no combustiona, que es sano porque aísla pura y exclusivamente con aire, que es lo que respiramos nosotros todos los días, y que nos permite tener una construcción más prolija, nos ayuda a tener una vivienda más sana. Es uno de los objetivos que se tiene dentro de las empresas con las que yo trabajo, que tienen que ver con la calidad de vida. No solamente con tener una casa linda, tener una buena calidad de vida. Sea la casa que sea la escuela que sea, nosotros tenemos que propiciar a quien la vaya a usar una calidad de vida digna, donde las humedades internas no sean producción de hongos, ni sean producción de asma, ni de alergias. Donde la destrucción del propio material, porque hay muchos materiales que se degradan, en algunos sistemas constructivos hay materiales que se degradan, por ejemplo, cuando se mojan. Pierden sus condiciones físicas originarias para lo que son y se degradan, dejan de servir, pero están dentro del muro. Entonces, generan ciertas descomposiciones, ciertas alergias, no sirven. Este producto, más allá de que se moje, no se descompone.
no cambia su color, ni sus funciones, ni sus estructuras físicas, cuando le da mucho calor o mucho frío. Se puede quedar acopiado afuera que no le va a pasar nada. Yo hablo de esto porque estoy convencida, y esto se lo digo siempre a mis alumnos en la facultad, que necesitamos gente que conozca de materiales para hacer de verdad una elección correcta a la hora de producir cualquier cosa que ustedes vayan a hacer y que tenga impacto en la vida de cualquiera, en cualquier índole. Por eso cuento que más allá del diseño y más allá de esto, las características propias del material. Bueno, ¿algo más? Entiendo que no hay preguntas, Sandra. Ok. Así que muchas gracias, y la verdad que poner el énfasis en la sustentabilidad y en la construcción que no invada nuestra salud es una de las cosas más importantes que estamos teniendo. Así que muchas gracias. No, de nada, al contrario. Estuvo interesante. Bueno, gracias por las preguntas también, porque eso siempre hace que uno tenga posibilidades de contar otras cosas que a veces se olvida. Están agradeciendo en el chat, están diciendo que les gustó la charla, así que bueno, nosotros gracias. también estamos muy contentos. Gracias, chicos, muchas gracias a todos. Gracias, Hernán. Bueno, a vos, por supuesto. La paciencia que me tienen. Bueno, por favor. Hernán, gracias, Sandra. Hernán, ¿te parece si junto a los demás nos encontramos el martes que viene para escuchar la charla de Loma Negra y de Alvar? Me parece que se fue de la conexión, pero bueno, no lo perdí, Hernán. Sí, pero a ver, sí. Ahí volvió Hernán. Seguro. Ahí volvió. Estaba con una llamada, perdón. No, todo bien. Decía simplemente que nos encontramos el martes de la semana que viene con Loma Negra y Alvar, con las charlas que continúan en la semana que viene. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Sandra, gracias, Mónica, y gracias a todos. Nos vemos el martes que viene. Dale, nos vemos el martes que viene y muchas gracias a todos. Cuídense. Gracias, hasta luego. Chao. Chao, hasta luego.